Y ya está grabando. Según yo sí. Ok. Ahora sí, otra vez buenas tardes a todos. Vamos a comenzar a platicar un poco de esta película y también vamos a analizar algunos aspectos de lo que vendría siendo el cine de Tim Burton, de su dirección, de su arte, inspiración. Pero pues como les mencioné a los que estuvieron el día de ayer a la charla, vamos a hablar también un poco de Danny Elfman, que Danny Elfman es el compositor de las canciones y del soundtrack de la película, el cual pues es el fiel amigo de Burton en su trayectoria, lo que viene siendo Burton, Johnny Depp y pues, obviamente Elfman, pues son como esta triada que le ha dado personalidad y estilo a este cine que nos maneja Burton. Así que vamos a comenzar. Y pues como ya les había anticipado, pues esta película está dirigida por Tim Burton. Esta película se caracteriza mucho por su estilo gótico. Vemos como que muchos tonos oscuros, vemos tramas oscuras. Se ambienta en la era victoriana, que es como todos sabemos, durante la era victoriana era muy común encontrarse esas clases sociales como ricos, aristócratas, pobres, en decadencia y demás. Y aquí Burton lo combina con ese estilo gótico, como lo que viene siendo como la realeza, como lo oscuro, pues como ese reflejo, vaya. Y lo combina con esa técnica de animación, que es el stop motion. Como todos sabemos, el stop motion es una técnica de animación en la cual consiste, así de manera general, sin meternos tan a fondo, pues en justamente crear escenas a partir de figuras, a partir de ciertos, también puede ser títeres y demás, pero por medio de fotografías, siempre por fotografías, no hay efectos especiales ni demás. Anteriormente se consideraba así. Hoy en día el stop motion ya tiene cierta combinación con efectos especiales, con el cine 3D, como es el caso de Kubo, como también es el caso de Missing Link, y entre otras, que ya meten un poquito de 3D, pero aquí es como esta animación original, 2D y todo. Y la inspiración de Burton en hacer esto como entre estilo gótico, temas de bondad, pero de amor, y obviamente el stop motion lo saca de King Kong. La original de King Kong, pues fue como una gran, por así decirlo, un modelo a seguir para Burton, porque él veía justamente en la televisión y en la sala de cines cómo la gente estaba asombrada por ver al King Kong de esa vez, que obviamente, pues obviamente fue 100% stop motion, era un muñeco, medía aproximadamente 30 centímetros, pero obviamente parecía que en la película medía 30 metros, y hasta la gente cuando se estrenó en los años 20, años 30, la gente sí creía que era un mono gigante, y de hecho se lo creían. De hecho, hubo muchas como burlas, como comentarios que decían que MGM, la productora original de todo lo que es Hollywood, pues sacaba mucho dinero de eso porque hacía creer a la gente. Y de ahí como que surgió eso del stop motion, sido famoso y como que tuvo más prestigio. Y luego vemos esta admiración de Burton por la era victoriana y demás. Y sobre todo es porque él decía que aquí en la era victoriana era muy común como encontrar estos temas, pero también poder reflejar la actualidad en la que se encontraba él, porque decía que a pesar de que eran los tiempos diferentes, las costumbres y todo, pues siempre es la misma mugre, la misma bondad que siempre va a haber, pero aquí le encontró como la manera de imaginar, como de crear, y sobre todo de transformarlo en un cuento infantil, que es lo que siempre le ha gustado a los cuentos infantiles. Y de hecho, esta película se puede considerar un cuento infantil porque la verdad no dura más de 1 hora con 15 minutos, la verdad dura 1 hora 10 la película, así que se puede considerar un cortometraje, pero pues ya cuando pasan los 40 minutos ya se considera pues un largometraje como tal. Y pues obviamente el eje central de la película, pues vemos que es el amor y la muerte. Por todo este tema de la novia, por todo este tema de el mundo de los muertos, el mundo de los vivos y demás. Pero este es el eje central para Burton. Y aquí tenemos la inspiración que ayudó a Tim Burton a crear
este mundo fantástico, que vemos que se inspira en la leyenda rusa del siglo XX, que se llama La novia cadáver y el príncipe. Así tal cual, muy, de acuerdo a varios historiadores, a varios relatistas y demás, así era la novia en el cuento original. Entonces a Burton obviamente no se la presentaron así, era literal dibujos hechos a mano, eran bocetos y demás. Y Burton lo primero que hizo para crear la película fue crear el personaje de Emily. De ahí salió todo lo demás, porque luego lo que vio esto, quería desarrollar el personaje de Emily, y ya cuando tenía el personaje de Emily, le creó su historia. No creó primero la historia y luego creó a Emily. Primero creó a Emily y luego ya creó la historia. Y así se veía este personaje igual con la piel azul, obviamente pues una novia, cadáver y demás. Y a Burton se le hizo muy interesante la leyenda, porque en sí la leyenda es muy diferente a lo que vemos en la película, totalmente diferente con el simple hecho de que aquí, como vemos, es religión judía y en la película vemos que es catolicismo, vemos esto de los pastores y demás, y ahí en la leyenda es judía, así que si quieren que les pase la leyenda, ahí la tengo, igual la otra les dejo el link donde pueden ver la leyenda. Y la historia aparte sí nos habla de una novia cadáver, literal, la única escena que le rinde homenaje a esa leyenda es la escena donde Víctor le pide matrimonio a Emily, es la única, todo lo demás está totalmente diferente, es la propia versión de Burton, pero pues la inspiración y la imaginación viene a partir de Emily, y pues como vemos, pues aquí está Emily como tal, o sea, como podemos ver como esa diferencia de que pues a simple vista obviamente es totalmente diferente porque Emily vemos como que le quiso dar un poco de diferenciación con un poco de belleza y todo, pero ahí nació Emily como tal a partir de una leyenda. Y pues como les digo, esta película aparte tuvo mucha innovación en el stop motion, porque como les platicaba, el stop motion es todo esto por medio de figuras, de muñecos, de títeres y todo, pero aquí dieron un paso más adelante, porque en sí el stop motion es una técnica tan precisa que ocupa bastante tiempo. Tan solo antes las películas de stop motion tardaban fácil 2 años en grabarse, pero lo que hizo Burton fue minimizar el tiempo y sacarla en un año. Pero aún así todavía es bastante tiempo. Actualmente ahorita el stop motion tarda menos, por justamente lo que les comentaba, que ya lo combinan un poco con 3D, así que ya el año se reduce a 4 o hasta 6 meses. Pero antes pues sí, era bastante trabajo y más porque a veces tenías que cambiar caras, tenías que cambiar boca, ojos y demás, manos sobre todo. Pero aquí lo que se les ocurrieron fue justamente este sistema mecanizado, tipo de reloj, que ayudó a controlar los movimientos faciales sobre todo. O sea, como vemos en las imágenes, eran como unas tipos palanquitas en donde ya tenía ese mecanismo y tú las girabas y abrían la boca o abrían un ojo. Cada tenía como por así decirlo, su llave específica, como esta llave es para el ojo derecho, esta para el ojo izquierdo y esta para la boca. Y aquí como está viendo los resultados, vemos a Emily. Primero se ve así como metes la llave en este lado donde tenía y ya cuando la vas girando, pues va abriendo la boca. Y así como que era más fácil ahorrar el tiempo en vez de como de vamos a hacer la boca primero, darle unos poquitos y luego cámbiale por la otra y así, así. Aquí era más fácil, nada más era como un giro y ahí vamos, toma, otro giro y otro toma. Lo mismo ocurría con Víctor. Para casi la mayoría de los personajes, que todos los principales, pues sí, era como que querían ahorrar el tiempo, porque pues obviamente tenían como que varios cambios, tenían varias movimientos diferentes, y lo que les hizo fácil fue justamente crear varias figuras de ellos. En el caso de Emily y Víctor, aproximadamente hay 14 de ellos, y de Victoria, que viene siendo el otro personaje, tuvo 13. O sea, para como también al mismo tiempo grabar varias escenas, pues es lo que ocupaban como en un set vamos a grabar el inicio, en otro se está grabando el momento en que Emily sale de la tumba y así, y eso minimizó el tiempo, eso como que lo hizo más ágil. Obviamente salió un poco más caro, pero como les comenté el día de ayer, Warner ya estaba totalmente enamorado de Burton y tenía la confianza de que los productos iban a funcionar. Y fue cuando entra aquí un estudio que ha evolucionado la animación poco a poco, que fue Laika Studios, que obviamente ahorita es la casa máxima del stop motion, que vemos que tiene trabajos como Coraline,
justamente lo que les comentaba, Kubo, Box Trolls y demás. Y este fue como de los primerísimos trabajos de Laika, pero con asociación con Warner. En sí, Warner tiene todos los derechos, pero en cuestiones creativas todo viene de Burton y de Laika, todo esto de la animación stop motion. Y no solamente fue como que se innovó en eso, sino los sistemas de movimientos. Se crearon varios equipos, sobre todo para hacer la película más viva, porque antes el stop motion pareciera que era como tal falso, o sea, de por sí uno va al cine como para tratar de convencerte de que es algo diferente, es algo bello, ya que eso es lo que hicieron, hacer cosas más realistas, pero al mismo tiempo bellas, como por ejemplo, vemos los grandes vestidos que usa la mamá de Emily, perdón, de Victoria, y justamente Victoria, pues aquí vemos el mecanismo que ocuparon como para darle movimiento, para el momento de que bajan las escaleras o al momento de que están caminando, ya que tienen como esa caminata específica, pues esto se ocupó, o sea, como vemos, también tiene como una llavecita que le vas girando y al momento que le vas girando avanza el personaje. Y otro problema grande, o más bien problema grande de esta grabación, fue justamente todo relacionado a Emily. Emily era un personaje muy complejo y había que cuidar cada detallito, literal. El principal problema también de Emily, aparte de que estaba muerta, era justamente toda su vestimenta de novia, porque había muchos factores que teníamos que mover, como por ejemplo el velo. En la escena donde apenas se conoce Víctor con Emily, vemos que ella se levanta el velo, pero esa escena hubiéramos fácil tardado ¿qué será? Un día entero para grabar solamente esos, que serán 5 o 6 segundos, porque obviamente es como que tanta delicadeza con lo que hacen. Entonces, lo que hicieron, como estamos viendo en esta parte, crearon este mecanismo en donde, por medio de hilos pequeños y muy delgaditos, casi transparentes, levantaban el velo conforme al viento. Hasta le daban ese efecto de que era el viento, que no era como algo como de, oh, lo están moviendo poco a poco, no, era como tal el viento. Y eso fue como la primera innovación hacia Emily. Y luego la segunda fue justamente cómo hacer caminar a una persona que tiene un pie humano, por así decirlo, todavía con carne, sin putrefacción, y otro pie que literal es esqueleto. Entonces, creaban este mecanismo de la parte de abajo izquierda, en donde vemos cómo, por medio como de una tipo silla de montar, ahí ponían del lado donde se tapaba el vestido de Emily, y le dan como este sobresalto, como este estilo, y obviamente le daba ese toque especial, porque en sí, como que los movimientos más difíciles de esta Emily, como darle esa movilidad o esa versatilidad, justamente por su personalidad bondadosa, juguetona y todo, pues era como que muy complicado el momento de la grabación. Y todos estos estilos y mecanismos fueron creados justamente para estas escenas. Y la última que innovaron fueron los momentos de facciones, como les enseñé, esos mecanismos, pues fue como que lo más característico, sobre todo en lo que más se trabajó para todos en general. Y ya después de eso, como que muchos siguieron la tendencia. Por ejemplo, Wes Anderson sigue mucho esa tendencia, pero también combina un poco de 3D. Es el caso de Perros, Fantasy Mr. Fox, y entre otras que actualmente ya ocupan mecanismos parecidos. Tal cual no estos, porque estos fueron especiales para la película, pero como que fueron innovando dependiendo el estilo que quiera manejar cada director. Y pues como les comentaba, vamos a hablar un poco de Danny Elfman, porque la verdad hay que hablar de Elfman, pero aquí vamos a tocar como aspectos más puntuales, que es por ejemplo su nombre, que es Daniel Robert Elfman. Nació el 29 de mayo de 1953 en Los Ángeles. Su género de música que se conoce como New Wave. De hecho, él era vocalista de una banda punk, y fue justamente que así lo conoció Burton, porque también estuvieron en el Call Arts, pero como que nunca llegaron a frecuentarse como tal en el instituto. Fue cuando sales de la vida laboral, cuando lo conoció en un concierto, y le gustó mucho su estilo, le gustó como la vibra que daba. Y de hecho, Elman se sentía un poco fracasado, así decía a veces, de que como que en su banda no proyectaba y demás, pero tenía buen recibimiento. Pero lo malo, como decía Burton, es que él no se sentía libre al crear cosas. Entonces le propuso trabajar con él en la gran aventura de Pee-wee.
Y ahí fue cuando Elman como que soltó su imaginación y creó como algo medio tonto, infantil, pero con bastante sentimiento. Y lo que decía era observar para componer. Él observaba el trabajo de Burton y a partir de eso, pues creaba las canciones. De hecho, para esta película, o sea, Burton le platicó todo el proyecto a Elman, y como que Elman como que iba procesando y todo, pero no imaginaba cómo poner canciones o justamente qué estilo. Y de hecho la primera canción que compuso fue el solo de Victoria en el piano, cuando apenas conoce a Victoria. O sea, vio esa escena y él poco a poco fue como componiendo y luego encontró como esa combinación perfecta para después, al ver la escena de Emily, que es justamente cuando está sufriendo, como que decidió mejor meter una canción. Y ahí fue cuando Burton cambió toda esa escena y metió una canción. Y después de eso, con la canción de Emily más la canción de Víctor, la combinaron y así nace el famoso dueto de piano que hemos visto a lo mejor en imágenes, en videos. Ese piano ese dueto es la combinación de ambas canciones. Elegimos, por ejemplo, parte del trabajo que hizo Danny Elfman. Y otro dato también de Elfman dentro de esta película es que él hace la voz del esqueleto, él hace la canción y todo, porque Burton se lo pidió, porque él hizo esta canción pensando en alguien que tuviera la voz grave, como que impusiera, pero Burton dijo, no, ya lo vi y yo quiero que tú la cantes. Entonces él mantuvo que cambiar un poco como su estilo y todo, pero le gustó el reto y así nació esta mítica canción que es justamente recordando nuestros días o justamente la canción de Emily de por qué llegó ahí. Y fue como el boom lo que está haciendo la diferencia. De hecho, esta película, a comparaciones de otras de Burton, se caracteriza mucho por sus canciones. Era algo que Burton siempre reprochaba de las películas de Disney, que era como que siempre es canciones y todo, y no le dan como ese espacio a la animación, pero aquí como que encontró ese balance y como que rectificó su error, o más bien dijo, a lo mejor no me supe expresar de la manera correcta, porque sí llega a funcionar cuando lo haces con sentido y con peso a tu historia. Y pues le funcionó totalmente. Y por ejemplo, vemos ahora el diseño de producción. Todas las figuras que se ocuparon fueron bastantes, como que todos los detalles se cuidaron. De hecho, aquí algo que es muy curioso que hizo Burton fue como estudiar bastante la era victoriana. O sea, se imaginaba cómo era la era victoriana y todo, pero ahora como que quería ponerle un poco de su estilo, como que lo que hemos visto con Edward Scissorhands, las etiquetas, ahora aquí vamos a subirlo un nivel más, vamos a ver un poco ahora de las clases sociales, no las etiquetas que te ponen una sociedad contemporánea, sino una sociedad clásica, una sociedad pues muy conservadora y todo. Aquí como que quiso dar ese salto y le funcionó bastante bien. Vemos que hay lores, que hay ladies, que hay obviamente aspirantes a lords y ladies, gente de todo tipo, y Burto lo maneja de una manera tan sutil, pero a la vez tan llamativa. Y algo que como que vemos a simple vista, vemos que los personajes muertos tienen más color, tienen más vida, tienen más personalidad, y de hecho lo vemos a simple vista cuando empieza la película, pero ahorita más adelante vamos a tratar eso para explicar ciertas cosas. Igual lo mismo, todo lo trabajo que se detalló, y aquí vemos la construcción de que se hicieron para cada una de estas figuras, como que primero se hacen los bocetos originales y siempre para el stop motion por lo regular empiezas con la cara, porque a partir de la cara te imaginas el cuerpo. Es algo raro porque en varias animaciones stop motion vemos que la cara como que no tiene proporción con el cuerpo, pero es justamente por eso lo hacen, porque como que quieren combinar estilos, quieren hacerlo chistoso o quieren hacerlo simbólico, depende de la película. Por eso empiezas con la cara, porque a partir de la cara te imaginas cómo hace el cuerpo, cómo puedo reflejar esto y aquello, y así lo haces al empezar con el rostro, con la cara, y de ahí nace poco a poco que el cuerpo, que las manos y todo, y eso es como que muy característico de Burton, aparte de que él tiene como una fijación por los rostros. O sea, a pesar de que él les encontró las etiquetas, él siempre dice que a partir de lo que tú ves, o sea, de la cara, ves como la primera impresión y el alma de las personas. Todo el trabajo que se llevó a cabo, vemos justamente como
cada persona se encargaba de realizar la marioneta como de, vas a ser tú el muerto número 5, tú haces el aldeano número 44, ¿no? Pero pues era un trabajo bastante exhaustivo porque no solamente tenías que hacerlo como muy genérico, sino muy propio, porque si nos damos cuenta, tienen como el mismo patrón todos los personajes, pero tienen como su característica de cada uno, que obviamente no los hace iguales, los hace diferentes. Hasta lo vemos en los muertos, como que, por ejemplo, las calacas parecen que todas son iguales, pero tienen como que una cosa que los diferencia, ya sea las que están jugando el billar, las que tienen un tarro y demás, pero a pesar de que sean iguales en general, tienen ese plus que los hace diferentes. Igual los detalles de todo. Los sets en los que se grabaron eran grandes sets, literal. Decían que las personas que no tenían como tal que montarlos, o sea, eran grandes producciones, eran super maquetas, hasta podían caminar en ellas por justamente todo este detalle que se cuida de hacerlo realista, de hacerlo llamativo, porque eso es como la pasión que le ponían los diseñadores y obviamente Burton, porque Burton no quería como que algo muy chiquito, como que vamos a hacerlo chiquito para después que se vea grande en pantalla, como fue el caso de Kong. Él quiso hacer tal cual es la medida, así lo quiero hacer. Y así fue como lo hizo. Aquí vemos más de los personajes que se usaron, un poquito más de la escenografía, de los movimientos, eran todos estos detalles, ya tenían, como les decía, sistemas, ya tenían cableados, ya tenían ese cronograma para hacer las escenas de manera correcta. Y esto es algo interesante del momento en que Emily sale de la tumba. De hecho, es una de las escenas más complicadas de la película, por justamente todo este trabajo de cómo poco a poco resurge, los cambios de iluminación, los cambios de cámara. Fue como que una de las escenas más complicadas y las que llevó más trabajo y diseño de producción, porque pareciera que es sencillo porque estabas en el bosque de noche y casi no se ve nada, por así decirlo, pero es como cuidar, obviamente, los detalles de los árboles, que la luz se vea bien y no se vea como un poco falsa, por así decirla, sino que se de acuerdo a lo que estamos viendo. Pero aquí vemos la primera mezcla, por así decirlo, entre vivos y muertos. Porque si nos damos cuenta, el mundo de los vivos es totalmente gris, oscuro, muy hasta puede decir de hueva. Y el mundo de los muertos es colorido, es jovial, es súper divertido. Pero aquí esta escena es la mezcla de ambas, porque vemos a Emily del mundo de los muertos y a Víctor del mundo de los vivos. Y es aquí el gran trabajo que hace Burton al combinar la paleta de colores y no hacerlo ni tan oscuro, pero ni tan llamativo. Y es por eso que se trabajó bastante, sobre todo con las luces, porque las luces en general es como que lo más complicado. Pareciera que es como que lo menos importante, pero es de las ramas más difíciles en el cine, porque ya sea una luz mal acomodada o con mayor intensidad o menor intensidad, te puede arruinar toda la estética de tu película. Y pues ya vemos como las técnicas de stop motion, lo que les platicaba en general, que es el stop motion, que es este movimiento de los personajes, tomar una foto y así nos vamos, pa, pa, pa. Y así lo hacían. Como le decía, no a todos los personajes como tal les hicieron como su mecanismo, solamente a los principales porque eran como que los que más gesticulaban y demás. A otros pues era como movimiento de la cara o cámbiale cierto ojo, cierta boca, así lo iban haciendo, pues, como el caso de los personajes secundarios. Y aquí, por ejemplo, podemos ver a comparar a escala cómo era todo esto. O sea, vemos literal al realizador ahí al ladito de la escena. Es como si estuvieras jugando cuando eras niño y juegas, no sé, con tus juguetes, con tu Maxi, el caso de las niñas con su casa de muñecas, así tal cual se veía. Era tan gracioso, decía Burton, que él pensaba que estaba jugando de niño. O sea, como que creo que a mis padres les hubiera gustado verme jugar así, porque todo el día estaba metido en el cine, en la televisión, y creo que les hubiera gustado verme así jugar. Y es justamente todo esto como lo divertido, lo gracioso que nos cuenta Burton de esta película, porque muchos les encanta esta película, pero no lo encuentran como que mucha relación a lo que viene siendo Burton. Pero Burton nos habla que esta película habla de tres cosas, como decía, que es el amor, la vida y la muerte. Y aquí lo va a reflejar cómo vivió él, cómo le hubiera gustado hacer y cómo cambió su perspectiva desde que fue padre y sobre todo desde que perdió a sus padres. Desde el gran pez hacia adelante,
sus películas fueron como que con temas más centrales con respecto a su vida. Y aquí vemos justamente más ejemplos de cómo se llevó a cabo la animación, los cuidados que se hicieron. Al momento de grabar, tienes la cámara de este lado, o sea, tienes una cámara acá, tienes otra acá y otra justamente apuntando. Lo que hacen es justamente capturar de las tres para ver cuál queda mejor. Pero también aquí lo que innova la película es esa combinación de cámaras, porque en sí el stop motion es como que vas a grabar en una toma fija diferentes fotos, pero aquí lo que hacen es tratar de combinar y crear esa perspectiva. Por eso fue como que toda esta película de innovación fue como la primera de innovación. Ahorita el stop motion está súper avanzado y se podría decir que esta película se queda corta en cuestión de técnica de stop motion de lo que es actualmente, pero fue como la primera para justamente dar este salto de calidad al stop motion. Somos más de lo que les comentaba, de todo eso. Y aquí es lo que les quiero comentar de cómo fue lo que se creó esa escena para el resurgimiento de Emily. Como que primero graban estos momentos, esa combinación de tomas, para después ver en la computadora cómo está quedando, de acuerdo a lo que tú tienes en tu storyboard. Ahí tiene el chavo el storyboard y tiene la computadora lo que se ve. Y tú al lado tienes cómo lo que está pasando y tú vas capturando momento por momento. Y es como esos mecanismos que iban creando. Y justamente es como de, lo voy a mover poquito, la foto, así, 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 así se iban. Por eso surgieron estos mecanismos para agilizar ese trabajo, porque por si esta toma, de acuerdo a lo que nos cuentan varios artículos y demás, tardó aproximadamente una semana en grabarse toda esta secuencia. Y solamente de cómo Emily va saliendo y conoce a Víctor. Ya lo demás, pues, tuvo su tiempo, pero aquí más o menos tardó una semana. Y la mítica escena del piano. Es como que lo general de cómo se ocupó el stop motion para este caso. Y ahora vamos a pasar a la trama, después de haber analizado un poco lo que fue como todo este trabajo de producción, de diseño y de música. Pero pues antes de pasar a explicar alguno que otro aspecto de la trama, no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud de lo que se vio ahorita con todo esto de producción y técnica. Adelante, el que levantó la mano. Yo sí tenía una duda. Es que hubo una vez en la que vi como la curiosidad de que Víctor tenía una escena donde cantaba. Creo que era cuando llegó a la casa de Victoria y que se presentaban con los papás y demás. Y al parecer la quitaron que porque por falta de tiempo, pero esa, ¿qué sabes acerca de esa escena? Esa escena sí existió, o sea, de hecho, dicen, porque pues no sabemos, pero Warner tiene como un archivo secreto donde tienen varias de las películas que no se sacan como tal a la luz. De hecho, son rumores que tienen una película que grabó Tim Burton, que fue la tercera de su saga de Batman. O sea, él grabó la tercera, No puedes entrar. pero Warner no le dio luz verde y la tiene guardada. Usa tu chat para guardar. Lo mismo pasa con pues con esa escena. Por una cosa de que no se grabó, o más bien no salió a la luz, fue una, por falta de tiempo, porque era como meterle más tiempo a la producción. Otra fue porque pensaban que le iba a quitar como un poco de contexto a lo que era Víctor, porque vemos que Víctor es como serio, callado y todo. Y de hecho, también Tim Burton le daba miedo porque pensaba que Johnny Depp no cantaba, así que por ese lado no se atrevió a hacerlo. Pero pues a sorpresa, obviamente Johnny Depp sí cantaba. Después lo vimos en la película que grabó, se llama Muerte en la calle. Y no recuerdo muy bien, que es de un barbero que mata a sus clientes, y de hecho sale Johnny Depp y Elena Bonham Carter, perdón.
Y y por tal, eso no se dio esa escena obviamente por falta de dinero, porque también ya se habían pasado del presupuesto y obviamente por quitaba como esa credibilidad a la personalidad de Víctor. Pero Danny Elfman sí grabó la canción. De hecho, salió la canción en un disco que sacó, pero fue edición limitada en el año 2006, si no me equivoco. Salió ese disco donde estaban todas las canciones originales, más aparte esa como el plus, pero pues lastimosamente ya el disco no salió a la venta. Oh, vaya, muchas gracias. ¿Sabes cómo se llamaba la canción? ¿O se dio a conocer? Muchos dicen que se llama Propuesta de Amor, creo la canción, pero pues son rumores porque como tal creo que no tuvo un nombre así fijo, pero creo que se llamaba Propuesta de Amor, algo así. Vaya, qué interesante. Gracias. ¿Alguien más alguna pregunta o sugerencia antes de pasar como acá a lo picante la trama? Entonces, pues vamos a seguir con esto que es la trama, que es obviamente como el eje central a lo que aquí vinimos, de analizar la obra de Burton, después de conocer un poquito del trabajo que se realizó. Y aquí tenemos el inicio, lo que les comentaba al principio, de que aquí vamos a ver dos mundos, que es el de los vivos y el de los muertos. En estos, que serán 5 minutos de presentación de la película, vemos una paleta de colores oscura, con tonos grises, entre azulados, un poco verdosos, pero muy tirando al azul. Vemos la presentación de los personajes vivos, que en este caso es Víctor, las familias Evercloth y Van Dor. Pero aquí lo que vamos a notar es justamente en primera, la que fueron las clases sociales, ¿no? Que eran los aristócratas y se puede decir la clase media, tirándole a aristócratas, ¿no? Y es lo que sigue manejando Burton, que son las etiquetas, pero con este plus de la era victoriana. Y aquí, tan solo en 5 minutos, te dan como un contexto muy general de la película o de lo que vas a ver. Es que estamos viendo un drama victoriano de una familia aristócrata en decadencia que para salir de la pobreza tiene que casar a su hija con estos humildes pescadores tirando de aristócratas. Entonces ahí ya te están dando como de qué tan retorcido, qué tan difícil era la era, como de no había amor propio, era como que todo era con el fin común, es lo que veíamos ahí con Edward Scissorhands, que para pertenecer tienes que dar un servicio, dar algo a cambio para poder entrar en la sociedad. Y de hecho, pues, se beneficiaban ambos. Por ejemplo, los Everglow mantenían su estatus con el dinero que les iban a dar los Bandor, y los Bandor dan ese salto de calidad con el matrimonio que iban a tener sus hijos. Entonces aquí vemos lo que está esta dualidad entre el amor y pues querer entrar en una sociedad. Y aquí nos van a conocer obviamente a estos personajes. Luego tenemos ya las escenas siguientes, que es justamente la primera interacción entre Víctor y Victoria, vaya, que es miedo al compromiso, o son cadenas acaso, pero aquí vemos como algo que muchos cuestionan de la película, es como por ejemplo, te pintan, es que nunca se conocieron y cómo es posible que al final se amen y todo, pero es un tema que he escuchado últimamente en varios artículos, en varias entrevistas que he visto, que nos hablan de dos temas muy centrales, que es el amor de tu vida y tu alma gemela. Pareciera que es lo mismo, pero no lo es, de acuerdo a varios artículos y opiniones de demás personas. Y aquí la película te van a manejar esos dos conceptos, el amor de tu vida y tu alma gemela. En el caso de Víctor y Victoria, vemos que son dos personalidades diferentes, pero bastante iguales, porque ambos, o sea, nunca se conocieron, y por así decirlo, una es aristócrata y otro, pues, es clase media,
pero también tienen como muchos ataduras. En el caso de Victoria, luego lo vemos cuando le dice como su madre que pues tiene que casar para ayudar a la familia y todo, y le pregunta a su madre que si de verdad no ama a su padre y todo, pues como que ahí vemos cómo fue creciendo Victoria. Ya también vemos como cuando está con Víctor y le dice que si, qué manera tan hermosa tocar el piano, y le dice, es que mi madre nunca me dejó tocar porque dice que levanta pasiones y todo. Como justamente todas esas cadenas, esas ataduras. Y en el caso de Víctor después, más allá de la película, cuando habla con Emily, vemos que dice que su madre nunca la aprobaba nada. Y aquí vemos como dos almas, por así decirlo, quebradas, pero que coinciden. Y es cuando es como nace ese amor a primera vista, porque pues nunca se han hablado y todo. Pero dentro de todo esto vemos justamente este miedo al compromiso que más adelante lo confirma Víctor, que tenía miedo al compromiso y se nota porque fracasa en todos sus votos, hace un desvergue y todo, y sale. Y es aquí con, por ejemplo, Victoria como que no es como que dice chinga, con quién vienen a juntar y nada, no como que se queda pensando. Vemos como ese primer indicio de amor entre ellos dos, y Víctor pues obviamente sale corriendo y todo. Ya vemos esta secuencia que lo lleva al bosque, como súper arrepentido, súper desilusionado de que le está fallando como a la persona que piensa que ama. Y es aquí cuando vemos que tiene su primera interacción con Emily. Después de todo este show, por así decirlo, pues él va a reflexionar y a practicar. Y ahora sí, es como literal, cuando piensas que estás haciendo algo bien, de la nada, pum, ya la cagaste y te dices en un problema más grande. Y aquí pasa, pues, cuando sin querer queriendo se termina casando con un cadáver, que en este caso es Emily. Y es lo que les comentaba al inicio. Aquí esta escena es la única que tiene esa relación con la leyenda rusa. Es la única. Todo lo demás de la leyenda rusa y la película es totalmente diferente. Esto es lo único que se respeta como tal. Obviamente la leyenda rusa se hacía todo este ritual, por así decirlo, de cómo se casan los judíos, pero aquí lo hacen de manera católica, por así decirlo. Y es aquí donde vemos lo que les comentaba, ese primer acercamiento entre los dos mundos, que a Burton le gusta bastante trabajar, que es la vida y la muerte. De hecho, Burton tiene una fascinación por la muerte, tan solo en Frankie Winnie, en El sueño mundo de Jack, en Edward Scissorhands, todo eso tiene como esa fascinación por la muerte, y aquí es como que se da ese espacio para hacerlo, y de hecho, pues lo hace de una manera como que muy rara, porque dices, ¿cómo vas a combinar el matrimonio con la muerte? Porque pues, de hecho suena como que algo muy trágico y triste, es como por ejemplo los que se casan y tristemente pues fallecen antes de casarse o después de casarse, pero a Burton se le hizo interesante por la manera en que se puede abarcar varios temas. Y aquí vemos ese diferente contraste, aquí es como que el primer cambio de banda, por así decirlo, que es puro gris, puro negro. Ahora vamos a tener paletas más llamativas, rojo, amarillo, un verde más brillante, y ese azul que ya no te inspira melancolía, sino te inspira tranquilidad. Pero en el caso de Emily, aparte, o sea, es difícil que te inspire tranquilidad, porque en sí toda ella es melancolía. Y ahí se nota. Por eso a Burton le fascinó que ella fuera de color azul, por justamente la melancolía y la tristeza que en ella había, aparte de pues, que reflejaba muerte en este caso, en la película. Y vemos esta escena súper divertida y también súper icónica, que es justamente la canción de Emily. Y aquí podemos como visualizar varios puntos que más adelante nos van a ayudar a entender el final de la película. Aquí nos dicen que obviamente a Emily estuvo comprometida, que más adelante descubrimos que fue con Lord Barkins, este hijo de perra que gracias a Dios se dio su merecido el final. Y después de todo de esta canción vemos justamente el miedo de Víctor, no solamente al compromiso, sino ahora vemos otro miedo que es miedo a la muerte, pero también vemos como una Emily, vemos el lado más dulce y gentil y vulnerable de Emily. Y hasta tan solo se ve como al momento que empieza la canción y todo. Y es justamente este juicio que nos hace Burton o que nos quiere imponer, donde vamos a ver qué piensa la gente respecto a esto. Y ya después empieza la persecución,
Digo, ¿dónde está Víctor? ¿Dónde se fue? Y todo. Porque aquí seguimos demostrando el gran trabajo que hizo Burton en estas personalidades. Porque Emily ahora sí es dulzura. Ella es la dulzura andante, es la bondad, es la belleza. Y mientras que Víctor es el miedo, es la desesperación, la melancolía, pero de otra manera. Pero ya aquí vamos a ver esta imagen que les presento, porque es lo que les decía. A pesar de que es el mismo cuadro, son dos cuadros distintos. Vemos del lado de Emily azul y del lado de Víctor gris. Vemos ese juego de colores bastante bien pensado de Burton al regalarte sentimientos y diferentes perspectivas. Del lado de Emily vemos que está muerta físicamente, pero por dentro su alma está llena de amor, llena de libertad sobre todo, porque a pesar de que le arrebataron su vida, ella es libre, ella puede hacer lo que quiera, pero tiene algo que lata. Y el lado de Víctor tenemos oscuridad y todo, lo refleja por dentro y por dentro vemos que no es que sea malo, sino simplemente tiene bastantes ataduras y no tiene libertad. Y no sabe cómo, porque llega como en ese lado de conformismo simplemente que el miedo le está ganando y no le permite hacer algo más. Y este cuadro me gusta bastante porque aquí Burton como que de los tres temas que quiso tocar, amor, vida y muerte, aquí pegó bastante. Vemos ahora sí, del lado de Emily la vida, digo la muerte, perdón, del lado de Víctor la vida y en medio Scrap es el amor. Es esa combinación de ambos mundos que se logran crear. Y aquí vemos como el preámbulo a la tragedia. Tanto esta como esta nos llevan a la tragedia, que es lo que viene después de este cuadro, que bonito que es, lo bonito que es la luz de la luna. Después de tanto tiempo, como dice Ellie, está en la oscuridad, porque en sí, ella sí vive en la oscuridad, pero tiene todavía esos momentos de sensibilidad, de amor, que demuestra que a pesar de que su aspecto no es lo que aparenta, por dentro sigue siendo amor y dulzura. Y aquí vemos como que esos momentos, esa escena del Moon Dance, se llama el soundtrack de Elfman. Vemos más ahí, o sea, en esta película conocemos bastante los personajes sin un diálogo o sin un flashback o algo. Aquí Burton pensó en eso, porque él piensa que no necesitas un diálogo perfecto o una escena con miles de flashbacks muy explicativo, como lo fue películas de Nolan, que tiende a hacer eso bastante, o por ejemplo películas de Tarantino que también tiende a hacer eso, como explicar bastante las cosas. Burton no. Burton te lo deja ahí y tú lo interpretas, pero sin darnos cuenta, más bien Burton no se da cuenta, es que la interpretación está tan sencilla que uno al verlo puede saber de qué está hablando. Aquí vemos, por ejemplo, Emily como ese deseo de amar, ese deseo de estar siempre cerca de lo bello, de que su vida es eso, belleza y todo. Pero por el lado de Víctor, vemos como ese miedo, lo que le decía, ahora sí el miedo a la muerte, no era tanto el miedo al compromiso, ahora es el miedo a la muerte. Y lo primero que hace, pum, voy con Victoria. O sea, ahí vemos que también se empieza a crear esa teoría del amor de tu vida, pero también ese miedo al compromiso y por eso recurre a Victoria, porque sabe que con ella puede salir adelante, como que se libra de peligro, por así decirlo, pero pues obviamente Emilio lo cacha y se lo lleva. Y aquí vemos ahora sí este clímax o este punto de quiebre, tanto para los tres personajes, tanto Victoria, que la tachan de loca o de, ahora sí decirlo, de una muchacha fácil, como ¿por qué dejas pasar a Víctor a tu cuarto? O ya cuando va con el pastor y le dice todo esto que la tachan como de loca, de que blasfema y demás. Y en el caso de Víctor vemos como este punto de quiebre al pensar si lo que está haciendo es lo correcto y si merece tratar así a una persona. Y el lado de Emily es como ese golpe de realidad de que dice, chin, o sea, yo estoy dispuesta a amar y todo, pero a lo mejor no puedo porque estoy muerta. A lo mejor esto me está impidiendo hacer algo y es como de, no puedo hacer lo que quiero porque mi estatus no me lo permite y tengo que entonces ahora
agarrar esa acción, esa personalidad, de acuerdo a lo que soy. Y ya vemos este momento, este clímax muy triste, que por el lado de Emily, vemos pues, que regala otro tema musical muy bueno, que fue gracias a Día de Elman, si no, no hubiera existido esta escena, que igual, como les vengo diciendo, se construye a Emily sin necesidad de super diálogos, sino de diálogos pequeños pero concisos y concretos, que nos hacen ver cómo se siente por dentro, que sí está muerta, pero por dentro está más viva que todo el mundo de los vivos. Y en el caso de Victoria, lo que le platicaba a Hildegard, que estaba ansiosa de su boda porque conoció a Víctor y eso como que le dio ese plus, porque de verdad se enamoró, como amor a primera vista, como que sentía que con él podías vivir toda su vida y es como que ese golpe y esa es imponerte de tus padres que dicen, te vas a casar con él porque así lo vamos a salvar. Y ella lo hace, por miedo tal vez, o justamente a lo mejor porque quiere muchos padres y no quiere que caigan en la pobreza, pero pues yo voy más por la idea del miedo. Pero en medio de todo esto, pues nos dan esta escena, que aquí vamos a hablar ahora del tema de las almas gemelas. Y es justamente lo que había escuchado la otra vez que me platicó mi hermana y yo me puse a investigarlo, de las almas gemelas. Aquí vemos que Víctor y Emily son almas gemelas. Y es como este debate que me puse a analizar bastante, de que es el amor de tu vida y una alma gemela. Que yo siempre pensé que era lo mismo, pero pues ya después de estudiar y leer varias opiniones, pues ya como que puedo tener un juicio personal de qué es el amor de tu vida y tu alma gemela. En el caso que de tu alma gemela, pues es justamente esa persona que siempre, que haces química o haces clip luego, sin necesidad de algo. Porque lo que les vengo diciendo, por ejemplo, Víctor y Victoria no tienen nada en común en cuestión de gustos. O sea, a lo mejor de personalidades y todo pues son parecidos, pero en cuestión de cosas en común no tienen nada. Y como que es muy difícil su interacción. De hecho, la primera vez que se conocieron, pues como que fue muy como de nervios y todo, como de, ay, ¿qué hago? ¿Qué digo? Qué pena, ¿no? Y en el caso de Víctor y Emily, tan solo con esa escena, se coordinaron tan bien en el piano que no hubo necesidad como de una mayor interacción, a pesar de todas las tragedias que pasaron anteriormente. Y aquí estamos viendo como esa relación, ese vínculo que tienen ellos. Y por eso son almas gemelas, porque no importa qué pase, siempre están destinados a regresar, como que tienen ese vínculo muy bueno y demás. Y aquí se refleja con todo esta escena y lo que viene después, que vendría siendo ya la parte final de la película, es que tendremos la boda. Víctor se entera que se casó Victoria y entonces él se siente destrozado, literal, se le rompe en el corazón. Pero él también está consciente, a lo mejor muchos pensarán de que hace esto para complacer a Emily o para hacer algo bien, pero aquí vemos como, por ejemplo, Víctor tuvo el chance como de irse, o sea, al escuchar eso dijo, mejor me voy, pero decidió quedarse, tal vez porque muchos piensan, le debía eso a Emily, pero a lo mejor de verdad sí quería algo bien, sí tenía ese sentimiento, lo que les vengo diciendo, sentía que era su alma gemela, pero no estaban destinadas a estar juntas, porque primero uno está vivo y uno está muerta, y eso tiene que ver un poco con el final, y ya vemos toda esta planeación de la boda, vemos como esa dinámica del mundo de los muertos que es más que viva, y luego se nota, a la siguiente escena te ponen el super banquete de bodas de Victoria y Lord Barkins, todo literal apagado, todo muerto, y ahí vemos esa paleta gris, y luego se cambia ese verde, que el verde, hay muchas películas que lo representan como peligro, pero también lo representan como vida, y aquí se ve como esa mitad peligro, mitad vida, que vendría siendo el mundo de los muertos, y es toda esa dinámica tan perfecta que vemos de que pues, podemos coexistir, o más bien no es que necesitamos coexistir, sino pues a final de cuentas todos vamos a morir. Y es como padre o divertido pensar cómo sería que tus familiares o las personas que más amas te regresen, como que es muy divertido, como que te imaginas que puede llegar así. Y de hecho así pensaba Burton, que eran las cosas.
Y ya, pues, como dice el título, vamos a tener una boda. Víctor decide casarse con Emily. Pero aquí vemos esta escena muy triste para varios porque Emily decide renunciar a Víctor porque le dice que a ella le robaron sus sueños. Ella era una novia que estaba feliz de casarse y todo, pero ella sabía que le estaba robando el sueño a alguien más. Y aquí vemos el gesto más noble y más lleno de amor, porque no obligó a Víctor a quedarse con ella, sino más bien por justamente cómo lo ama, él quiere que sea feliz y sabe de que después de toda esta odisea, la logró liberar. Y de hecho al final lo dice. Ahorita vamos a hablar de eso. Y ya vemos todo este momento en donde, como dicen, los jóvenes amantes se reúnen y Emily llega a esa resignación, encuentra en sí esa paz que ocupaba y puede reflejar lo que ya viene siendo amor, dulzura y sobre todo esperanza. Ya vemos pues la justicia divina, llega Lord Barkins, entonces llega esta escena de combate a muerte, pero pues, oh sorpresa, termina muerto, obviamente por su avaricia y todo, y es justamente ahora sí como les viene diciendo, esa justicia divina después de todo lo que comete, se logra concretar este, este final para este personaje, que a muchos de lo personal pues fue como lo mejor, de que no es bueno la venganza, pero en este caso creo que sí lo ameritaba. Y después de que le deja ese comentario a Emily, que si un corazón ya después de muertos se puede romper. Y es justamente lo que le decían, porque el corazón, ella estaba muerta, Emily estaba muerta, pero su corazón estaba más vivo que nada. Y obviamente ella sentía, ella sufría, y eso es lo que siempre nos está dando Burton, los monstruos y todo lo que pensamos que está muerto, que no tiene vida, pues decimos, no tiene corazón, no tiene sentimientos, pero a veces nos damos cuenta que es lo que más corazón y más sentimientos tiene la vida. Y aquí se ve reflejado. Y pues ya vemos la escena final, que después de todo, pues Víctor y Victoria terminan juntos, porque están destinados a estar juntos, porque son el uno para el otro el amor de su vida. Y Víctor y Emily pues son almas gemelas, no pueden terminar juntos a pesar de todo este amor. Y de hecho, al final, como le dice Emily, me liberaste, porque Víctor le dijo que no podía dejarla que se fuera, porque él le hizo una promesa. Pero pues Emily le dijo, vos cumpliste tu promesa y me liberaste. Y la liberó de ese deseo excesivo de seguir aferrándose al matrimonio, sino encontrar lo que es el verdadero amor. Encontró ese amor, esa paz, y por eso la liberó. Y algo de que a lo mejor muchos nos preguntamos de por qué se hizo mariposa y todo, y es como que todos estos guiños que nos da Burton, pero pues son como perspectivas de cada quien, y yo me puse a pensar junto a unos amigos por qué esta escena termina así. Por justamente como son almas gemelas, Victor y Emily siempre están destinados como a terminar juntos. Entonces, eso como que podría llegar a impedir que Víctor pudiera llegar a ser feliz, porque iba a haber como ese impedimento para que de verdad tuviera ese amor, esa vida que tanto deseaba. Entonces, por eso desaparece, literal, desaparece, porque como le decía, hizo el sacrificio más noble y más grande que uno puede hacer, de que amas tanto a una persona, pero quieres verla feliz y sabes de que no pueden estar juntos por el primer hecho de que uno está vivo, uno está muerta, pero sabes de que por dentro siempre se van a reencontrar. Y de hecho, muchos dicen que la primera escena que vimos de Víctor dibujando a Mariposa, pues ahí estaba Emily, porque Emily y Víctor siempre están destinados a estar juntos, pero para poder los dos ser felices, porque ya los dos eran felices, porque Emily por fin encuentra su paz, por fin es libre, y Víctor encuentra ese amor de su vida, pues ella decide desaparecer, pero sabe que no va a desaparecer porque siempre va a estar en el corazón de Víctor y viceversa. A pesar de que ya no exista o que algo está muerto, siempre va a estar vivo ese deseo, ese amor y sobre todo ese corazón siempre va a latir por lo correcto y sobre todo por la vida, no por la muerte. No ocupas estar vivo literal para amar y vivir con tanta intensidad. Y pues hasta aquí es mi análisis, comentario de la película.
No sé si alguien quisiera opinar algo o le queda una duda o demás por el estilo, pues puede hacerla con toda confianza. Ah, Isabel, acabo de ver tu mensaje. No, amiga, no te escucho. Bueno, yo no te escucho. Falta de poquito, ¿eh? Así, algo que también se me pasó comentarles, así de la película, a Burton le interesaba mucho esto de la vida y la muerte, porque les decía una cosa, porque en 2002, si no me equivoco, perdió a sus padres, o sea, murieron sus padres. De por sí, Burton nunca fue tan unido a su familia, pero como que este hecho sí lo marcó bastante por justamente esta experiencia, este acercamiento con la muerte, pero a la vez la vida, porque por esos años también tuvo su primer hijo. Y es como que en el Gran Pez da como ese mensaje de amor o esa vibra por su hijo. De hecho, esa película es para la relación padre-hijo, pero aquí vemos la relación de vida y muerte y sobre todo el amor. Por el amor que dio a sus padres, por lo de su hijo y obviamente por su pareja de ese entonces. No recuerdo muy bien si para ese entonces ya estaba casado con Elena Bonham Carter, porque pues no recuerdo muy bien, porque había mucha relación íntima entre lo que era Johnny Depp y obviamente el matrimonio Bonham Carter Burton. De hecho decían que cuando Johnny Depp estaba como en sus etapas depresivas y demás, en la casa de Tim Burton y Bonham Carter, pues le tiran un cuarto reservado, como de, Simón, carnal, vente cuando estás mal, y ahí estaba Johnny Depp, los iba a visitar y se te queda por varios periodos de tiempo, y dicen que eso como que orilló un poco a la separación entre Bonham Carter y Burton, pero pues era también por otros problemas, porque Burton era una mente súper compleja y muy problemática a veces, que obviamente como que no había esa química o ese entendimiento entre ambos, y eso como que orilló a la separación. No sé si alguien quisiera saber otro dato, una opinión o una duda sobre la película, pues pueden hacerla con toda confianza, si no le damos crack a esta sesión. Pues creo que lo que más de la película, o bueno, no más pero como que lo que es más perceptible es como el mundo de los muertos es mucho más colorido que el mundo de los vivos. Y pues este contra que sirve de Tim Burton, en el cual juega con los colores para mostrar justamente las identidades de los personajes y para como hacer un contraste muy marcado entre lo que se supone que es bueno y lo que se supone que es malo y lo que en verdad es bueno y lo que en verdad... Sí, de hecho, eso que comentas es muy bueno, por justamente, creo que a Burton eso de las etiquetas lo dejó muy marcado y como que le dio un uso bueno, se podría decir, al justamente plasmar en sus películas las personalidades de los demás, de sus personajes. Porque algo que sí es súper visto en las películas de Burton es como los colores que ocupan sus personajes, que parecieran que son iguales, pero no lo son. O sea, por ejemplo, todos dicen, es que Johnny Depp interpreta el mismo personaje en todas las películas de Burton. Y no es cierto, o sea, vemos una personalidad muy diferente, por ejemplo,
en Edward Scissorhands y El Sombrero Loco, o sea, son lados muy opuestos. O por ejemplo aquí que pues, Johnny Depp le presta voz a Víctor, pero vemos cómo ese sentimiento lo viene reflejando bastante bien. Y como le digo, a Burton primero lo que hace para crear su película es los personajes, no es la trama. O sea, voy a crear el personaje y ya de ahí nace la trama. De hecho, hay rumores también que dicen que la trama iba a ser muy diferente, como que iba a ser más apegado a la leyenda rusa. Pero conforme fue creando a Emily, a Víctor y sobre todo a Victoria también, pues como que dijo, no, ¿sabes qué? Me voy a ir por este lado totalmente diferente. No a fuerzas tengo que apegarme ahora sí al material de origen y funcionó bastante bien. Y ahí demuestra que la imaginación de Burton es más grande y como que eso como que le gustó a Warner. Ya después no tanto porque hubo como unos pequeños conflictos y fue cuando volvió Burton con Disney, pues ya vemos que lanzó películas como Alicia, Frankie Winnie, Dumbo y creo que tiene otra película en puerta, pero no recuerdo muy bien. Pero eso fue como lo que impulsó el cine de Burton y lo que impulsó a demás cineastas, como primero crear tus personajes, no crear una trama. Hay ocasiones que pues, la mayoría de las películas creas la trama y de los personajes, pero hay otras que creas primero los personajes y de ahí nace la trama. De hecho, Juego de Tronos, así empezó George R. R. Martin. Primero creó el personaje de Daenerys según varios artículos, pero no se sabe a ciencia cierta si es cierto. Pero pues dicen que así grandes mentes empiezan a crear grandes historias. No sé si alguien más tenga otro comentario, duda, sugerencia, mentada de madre, alabanza. Dejen de tener la grabación.